En la primera parte analizamos conceptos como la objetualización, la deshumanización y la dificultad para construir relaciones sanas. Pero hoy vamos a responder una pregunta mucho más difícil. ¿Cómo se construye psicológicamente una persona como Jeffrey Dahmer? ¿Nació así o fue desarrollando determinadas vulnerabilidades a lo largo de su vida? Y antes de continuar, quiero aclarar algo importante. Entender no significa justificar, analizar no significa excusar, porque comprender cómo se desarrolla una conducta extrema es precisamente lo que nos ayuda a prevenirla. Cuando analizamos casos como este, muchas personas buscan una única explicación, un trauma, un trastorno, una enfermedad, pero la realidad psicológica es mucho más compleja. Los comportamientos extremos rara vez tienen una única causa, suelen ser el resultado de muchos factores interactuando durante años. Para entender a Jeffrey Dahmer tenemos que empezar por sus primeros vínculos, porque es durante la infancia cuando aprendemos algo fundamental. Aprendemos si el mundo es seguro, aprendemos si podemos confiar en los demás y aprendemos qué esperar de las personas que queremos. Diversas fuentes describen una infancia marcada por conflictos familiares frecuentes, una madre con importantes dificultades emocionales y un padre ausente gran parte del tiempo por motivos laborales. No estamos hablando necesariamente de una infancia marcada por abusos extremos, estamos hablando de algo más difícil de observar, inestabilidad emocional. Y para un niño, la estabilidad emocional es una de las bases sobre las que se construye la seguridad afectiva. Cuando un niño crece sintiendo que los vínculos son impredecibles, puede desarrollar una sensibilidad especial al abandono. Puede aprender que las personas importantes pueden desaparecer y que el efecto no siempre es seguro. Esto no convierte a nadie en criminal, pero sí puede convertirse en un factor de vulnerabilidad. Otro aspecto muy comentado del caso fue su interés por los animales muertos. Sabemos que acompañaba a su padre en actividades relacionadas con la caza y que mostró una curiosidad poco habitual por los huesos y la anatomía animal. Pero aquí debemos evitar una conclusión simplista. La inmensa mayoría de personas que cazan jamás desarrollan conductas violentas. Sin embargo, algunos investigadores han planteado que esta exposición pudo contribuir a normalizar para él determinados aspectos relacionados con la muerte y con la manipulación de cuerpos. Durante la adolescencia aparece otro elemento importante, la sensación de ser diferente. Dahmer descubrió su homosexualidad en una época donde la aceptación social era mucho menor que la actual, y esto es importante entenderlo. Su orientación sexual no explica absolutamente nada de sus crímenes, pero el miedo al rechazo, la vergüenza y las dificultades para expresar quién era realmente pudieron aumentar todavía más su aislamiento emocional. Y aquí encontramos uno de los elementos más importantes de todo este caso, la soledad. Porque los seres humanos aprendemos empatía, aprendemos confianza y aprendemos intimidad a través de los vínculos. Y cuando estos procesos se desarrollan de forma problemática, también puede hacerlo nuestra forma de entender las relaciones. Tras su detención, diversos especialistas describieron rasgos compatibles con trastorno límite de la personalidad. Y uno de los elementos más característicos de este funcionamiento psicológico es el miedo intenso al abandono. Pero quiero insistir en algo, la inmensa mayoría de personas con este trastorno jamás desarrollan conductas violentas. Lo importante aquí no es la etiqueta. Lo importante es comprender el conflicto emocional que podría existir detrás. También se describieron rasgos compatibles con trastorno esquizotípico de la personalidad. Personas que muchas veces se sienten diferentes, aisladas, desconectadas y con una vida interior especialmente intensa. Cuando una persona pasa años refugiándose más en sus fantasías que en las relaciones reales, su mundo interno puede adquirir cada vez más protagonismo. Y quizás aquí encontramos una de las claves psicológicas más importantes del caso Dahmer: las fantasías. Todos tenemos fantasías, eso es normal, pero las fantasías pueden convertirse en un problema cuando empiezan a sustituir la realidad.
Porque las personas reales son complejas, tienen deseos propios, opiniones propias y libertad para decidir. Cuando analizamos muchas de sus fantasías, observamos un patrón constante. No giraban únicamente alrededor del sexo, giraban alrededor del control, del miedo a perder, del miedo al abandono y de la necesidad de evitar que la otra persona desapareciera de su vida. Y aquí ocurre algo muy interesante, porque cuando observamos las conductas más extremas de Dahmer, la necrofilia, la conservación de restos humanos, el canibalismo y los intentos de crear zombies, podrían parecer comportamientos completamente diferentes, pero psicológicamente comparten algo. Todos eliminan la autonomía de la otra persona, todos eliminan la posibilidad de rechazo, todos eliminan la posibilidad de abandono y todos permiten un control absoluto sobre el vínculo. Por eso, algunos especialistas han planteado una hipótesis especialmente inquietante, que el objetivo principal no era únicamente el deseo sexual, sino la posesión absoluta, la necesidad de conservar a la otra persona para siempre. Algunos autores han sugerido que parte del canibalismo observado en Dahmer podría estar relacionado con una fantasía extrema de incorporación, una forma simbólica de mantener a la otra persona dentro de sí, como si así pudiera evitar perderla definitivamente. No existe una explicación única, pero esta hipótesis aparece de forma recurrente en muchos análisis psicológicos del caso. Y cuando observamos a sus víctimas, también encontramos un patrón muy común. La mayoría eran hombres jóvenes, atractivos para él, y con frecuencia personas con las que apenas existía una relación previa. Y esto nos dice algo muy importante. Las víctimas no solo nos hablan de quién era Dahmer, también nos muestran qué parecía buscar desesperadamente. Quizás Jeffrey Dahmer no buscaba únicamente compañía, quizás buscaba algo mucho más perturbador, una compañía que nunca pudiera marcharse. Además sabemos que comenzó a consumir alcohol desde edades muy tempranas y aunque el alcohol no explica por sí solo una conducta criminal, sí puede agravar problemas emocionales ya existentes, reducir el control de impulsos y facilitar que determinadas fantasías terminen convirtiéndose en conductas. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿Jeffrey Dahmer nació siendo Jeffrey Dahmer? Probablemente no. ¿Fue únicamente consecuencia de su infancia? Tampoco. Lo que observamos es una combinación extremadamente compleja de factores: inseguridad afectiva, aislamiento emocional, miedo al abandono, dificultades para construir relaciones sanas, fantasías cada vez más intensas, necesidad de control, consumo de alcohol y una progresiva deshumanización de otras personas. Porque en psicología forense rara vez encontramos una única causa. Lo que encontramos son múltiples factores interactuando durante años. Y quizás la lección más inquietante que nos deja este caso sea esta: el problema no siempre es la ausencia de relaciones. A veces el problema aparece cuando una persona deja de aceptar que los demás son libres, libres para decidir, libres para rechazar y libres para marcharse. Soy Rosa Montán, psicóloga forense, y en esta serie analizamos qué nos enseñan algunos de los casos más impactantes de la historia sobre la mente humana.